vida rica para disfrutar. Nuestra vida en plenitud es Él. Qué maravilloso estar en Él. Qué precioso tiempo nos ha concedido el Señor en esta conferencia, y hemos recibido dos mensajes maravillosos con una dirección clara, ¿verdad? Que el Señor necesita edificar su iglesia, preparar la novia para traer el reino. Muy bien, ahora en este tercer mensaje nos toca ver un tema que tiene que ver con el cooperar con Dios para llevar a cabo su mover en su economía, al conocer esta era y al conocer la verdad presente. Vamos a leer los versículos de este mensaje. Está en Ezequiel, el capítulo 1 del 15 al 21. ¿Qué tal si todos leemos el 1 y luego los hermanos, todos leemos el 15 y luego los hermanos el 16, las hermanas el 17 y así sucesivamente? Y al final todos leemos el último. Vamos, todos. Mientras yo miraba, Ezequiel 1, 15 al 21. Bueno, si no, yo voy. Mientras yo miraba a los seres vivientes, vi una rueda sobre la rueda junto a los seres vivientes para cada una de sus 4 caras. En cuanto a la apariencia de las ruedas y su hechura, tenían el aspecto del berilo, y las 4 tenían una misma semejanza, es decir, su apariencia y su hechura eran como si fuera una rueda dentro de otra rueda. Cuando andaban, avanzaban en sus 4 direcciones. Mientras andaban, no se volvían. En cuanto a sus aros, eran altos y eran asombrosos. Y los aros de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde iba el Espíritu, iban ellos. A donde quiera que iba el Espíritu. Las ruedas también se elevaban junto a ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas. Cuando ellas se detenían ellas. Asimismo, cuando ellas se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban junto a ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Muy bien, entonces tenemos aquí 3 elementos maravillosos en este mensaje. Primero, necesitamos cooperar con Dios para llevar a cabo su mover en su economía divina. Luego, necesitamos ver que necesitamos conocer esta era, y al final necesitamos ver que necesitamos conocer la verdad presente. Muy bien. Bien, en cuanto a este asunto de conocer el mover de Dios en este cuadro maravilloso de Ezequiel, hemos considerado, ¿verdad? La carga de este mensaje se ha centrado en que tenemos que conocer de la situación actual. En 1991 el hermano Lee liberó una carga referente a la situación actual y el mover del Señor. En esta conferencia el hermano abrió, ¿verdad?, este asunto de la situación mundial en 5 áreas geográficas. Estas 5 áreas geográficas se comprende primero de Europa. Tenemos Europa. En Europa tenemos que muchas de las profecías de la Biblia serán cumplidas en Europa, ¿verdad? Luego, en segundo lugar, tenemos Rusia. Para esa época, en 1991, Rusia tenía una influencia sumamente fuerte, ¿verdad? Y en ese momento caía el muro de Berlín,
¿verdad? Y se desmembraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto, sin duda alguna, fue considerado seriamente por el hermano Lee y tuvo por el mover del espíritu, tuvo una decisión de ir hacia Europa del Este. Así que algo que hemos aprendido en el recobro del Señor, y el hermano Lee enseñó, es que necesitamos observar la situación mundial si queremos estar en el mover del Señor, ¿verdad? Y por eso necesitamos considerar seriamente los acontecimientos que suceden. Tenemos que estar estudiando la historia de la humanidad, ya que la historia de la economía de Dios está encubierta en la historia humana. Así que esta es la segunda gran área, Rusia. La tercera área tiene que ver con los países árabes, que incluyen también a Israel. Estos países, en aquella época, se llevó a cabo la guerra del Golfo Pérsico, y tenemos que entender que todas las profecías de la segunda venida de Cristo están asociadas directamente con el mundo árabe, incluyendo a Israel. Eso significa que todo lo que tiene que ver con la revelación de la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de su economía está directamente asociado a esta área importante, Medio Oriente. En cuarto lugar, tenemos Asia. Los países asiáticos. En aquella época teníamos a Taiwán, Japón, y también tenemos estos países que surgían como potencias financieras hasta el día de hoy. Han sido prevalecientes en su empuje económico y de gran influencia hacia el mundo. Tenemos que poner atención también a este grupo. El último grupo, el quinto, tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la situación particular de que en aquella época se definía, una vez que caía el muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se definía su importante liderazgo en la situación mundial. Este liderazgo tiene que ver con el liderazgo político, económico, y de Estados Unidos, entendemos, era el centro de el avance del Evangelio en toda la tierra. De allí salían todo el mover del Señor a toda la tierra. Bien, han pasado 25 años, un poquito más de 25 años, ahora en el 2017. Si consideramos estas 5 áreas geográficas, veremos algunos cambios, ligeros cambios. Primeramente en Europa, la conformación de la Unión Europea, ¿verdad?, donde se define una unión política y una unión económica, ¿verdad? Más adelante tenemos el grupo de Rusia, el área de Rusia, en el que por la soberanía, el arreglo soberano de Dios ha sido limitado geográficamente y ha sido también restringido por este arreglo soberano de Dios en su poderío y en su influencia política en el mundo. Así que este grupo ha sido restringido en estos últimos años por el arreglo soberano de Dios. Más adelante consideramos entonces el grupo del Medio Oriente con los países árabes y tenemos entonces mucha crisis, ¿verdad? El día de hoy vemos crisis, muchas crisis. El Estado islamista, lo vemos en nuestras noticias diarias, los atentados terroristas, ¿verdad? Pero algo que surge de esta crisis es que en Siria, particularmente en Siria, ha habido un gran número de
refugiados que han escapado de esta crisis y se han movido hacia Europa. Este grupo de personas ha abierto sin duda alguna una oportunidad maravillosa para el recobro del Señor. Y en el recobro del Señor se ha tomado la iniciativa por intentar alcanzar a estas personas. Y se han alcanzado, ¿verdad? Se ha dirigido un esfuerzo de parte de las iglesias de la tierra para que vayan muchos jóvenes y muchos hermanos, ¿verdad?, a llevar el evangelio a Alemania principalmente, donde se concentran un poco más de 600,000 de estos refugiados. Esta oportunidad resulta una oportunidad dorada, dado que, el radicalismo musulmán, sería imposible entrar a los países árabes. Sin embargo, al salir ellos de estos países e ir como refugiados a Europa, ofrece la oportunidad de ser una tierra fértil, ¿verdad?, para ser sembrada la semilla del evangelio, para que ellos entonces, cuando regresen a sus países árabes, lleven el reino con ellos. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Por eso es que necesitamos poner atención a los acontecimientos con miras a este mover maravilloso. El Señor no se detendrá jamás, pero tenemos que poner atención a lo que está sucediendo sobre la tierra. Muy bien, más adelante entonces vemos en el grupo siguiente de Rusia, el área de Rusia, el área de Asia. En el área de Asia vemos entonces un cambio interesante, ¿verdad? Sigue el empuje fuerte económico de Corea, Taiwán, Japón, pero lo que surge ahora es China. En estos últimos años, en estos últimos 25 años, China se ha manifestado, ¿verdad?, como una gran potencia. Hay un empuje financiero, hay un empuje también de capacidad de recursos humanos que sin duda alguna se ha dejado ver en la tierra. Así que tenemos que también poner atención a esto en cumplimiento de los acontecimientos por venir. El último grupo representa Estados Unidos. Entonces tenemos también algunas consistencias. Sigue siendo un líder político, financiero, económico, sigue siendo un gran líder. Sin embargo, hay algunas tendencias en los últimos años que tenemos que observar, ¿verdad? No podemos tomar ninguna consideración a lo que está sucediendo. Simplemente tenemos que observar lo que está pasando. Es posible que Estados Unidos tienda a algún tipo de aislamiento, y eso también pueda tener algún desenlace dentro de los acontecimientos. Pero bueno, al final, ¿qué nos trae toda esta gran consideración de los acontecimientos y la situación mundial? Bueno, regresemos otra vez al libro de Ezequiel. Punto 1, Romano. En el libro de Ezequiel, la economía de Dios y el mover de Dios en su economía se hallan representados por una rueda alta y asombrosa. El eje de esta gran rueda representa a Cristo como centro de la economía de Dios, y el aro representa el complemento de Cristo, la iglesia que consuma en la Nueva Jerusalén. Los radios de la rueda que se extienden del eje al aro representan a los muchos creyentes como miembros de Cristo. B. Que aparezcan las ruedas sobre la tierra junto a los seres vivientes indica que el mover de Dios sobre la tierra sigue la coordinación de los 4 seres vivientes. Muy bien. Si bien es cierto que el libro de Ezequiel, en especial el capítulo 1, como compartía ayer nuestro hermano Oscar, se dedicaron 12 mensajes en este último entrenamiento, es sin duda alguna el capítulo más profundo de toda la Biblia.
es importante considerar que la rueda es el tercer aspecto de este capítulo 1. Primero, el viento, el fuego, ¿verdad? La nube, el fuego y el electro refulgente representa la primera visión. La segunda tiene que ver con los seres vivientes y esta sería la tercera, que tiene que ver con la rueda alta y asombrosa. Entonces, cuando vemos este asunto de esta rueda con un eje, ¿verdad? Un centro. El centro es Cristo. Es el centro de la economía de Dios. El Cristo todo inclusivo es el centro de la economía de Dios. El aro, ¿verdad? Es la iglesia, ¿verdad? Como complemento de Cristo, ¿verdad? Que consuma en la Nueva Jerusalén. Y los radios que unen el centro con el aro son los muchos creyentes, los miembros de Cristo. Esta gran rueda, ¿verdad? Teniendo a Cristo como centro, define el mover de Dios sobre la tierra. Es el cuadro que representa al mover de Dios sobre la tierra. Y por eso es que tenemos que poner especial atención a esto. Este cuadro sigue el cuadro de los 4 seres vivientes. Y si recordamos lo que leímos, recordaremos de que donde quiera que iban los seres, iban las ruedas, ¿verdad? Eso indica que los seres vivientes, ¿verdad?, se mueven junto con las ruedas, no se pueden mover separados. Las ruedas no se mueven por su propia cuenta, los seres vivientes tampoco se mueven sin las ruedas. Los seres vivientes van con las ruedas siguen a los seres vivientes. Eso indica que el vivir y la obra nuestra, ¿verdad?, es representada por este cuadro maravilloso de los seres vivientes y la rueda grande y espantosa. Apreciamos, ¿verdad?, mucho esta introducción y apreciamos mucho este asunto de la vida, ¿verdad?, que fue traída por el reino, porque entonces tenemos que ver que nuestro vivir tiene que expresar a Dios. Nuestro vivir tiene que ser el vivir de los 4 seres vivientes. La cara de hombre, ¿verdad?, en su humanidad perfecta y elevada. La cara de león, ¿verdad?, la cara que reina. La cara de buey, la cara del esclavo que labora, ¿verdad?, arduamente, con mucha diligencia. Y la cara de águila, que representa al Cristo trascendente, ¿verdad?, que sobrepasa todas las situaciones, ¿verdad? Esa expresión de Dios, esa expresión de Cristo en estos 4 aspectos tiene que llegar a ser nuestro vivir. Nuestra vida diaria tiene que llegar a ser tal vida de estos 4 seres vivientes. Entonces, esta vida resulta en nuestra obra. No podemos separar el vivir de nuestra obra. No podemos intentar hacer cosas fuera de esta vida, porque de otra manera entonces estaríamos haciendo una obra de hombres, y este mover sería simplemente un movimiento. Y nosotros en el Recobro del Señor no estamos aquí para traer un movimiento. Nosotros estamos para hacer el mover del Señor sobre la tierra. Así que tenemos que poner mucha atención a este asunto de las ruedas en conjunto con los 4 seres vivientes. El mover de Dios consiste en el mover de su economía en el hombre, a fin de deificar al hombre con miras a producir un solo y nuevo hombre. De modo que Dios en Cristo puede tener su expresión y administración corporativas. ¿No es esto maravilloso? ¿Verdad? El mover de Dios en su economía en el hombre es deificar al hombre con miras a producir un solo y nuevo hombre. Aleluya. Eso quiere decir que esto concuerda con la revelación desde Génesis 1, 26 y 27, donde teníamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre le fue dada su autoridad para que administrara, ¿verdad?, su economía sobre la tierra. Concuerda perfectamente, ¿verdad?, la revelación en Génesis 1, 26, 27 con la revelación
en Ezequiel capítulo 1. ¿No les parece esto maravilloso? Los 4 seres vivientes, la rueda alta y espantosa, van juntas. Así que no podríamos tener autoridad, no podríamos ejercer autoridad y dominio, el reino, lo que estaba compartiendo el hermano Walter, sin ser la expresión de Dios sobre la tierra. Nuestro vivir debe llegar a ser nuestra obra. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Necesitamos ser uno con el Señor, ser deificados, llegar a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para poder expresar al Señor y funcionar con su vida para que el cuerpo sea producido, ¿verdad? La novia sea preparada y el reino sea traído. Muy bien, pasamos al D. Cada iglesia local y cada creyente individual debería tener una rueda alta y asombrosa consigo. Cuando vemos este punto, hermanos, debemos saltar, aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, los creyentes, debemos tener esta rueda alta y asombrosa. Cada iglesia local y cada uno de nosotros debe tener esto. Cada uno de ustedes es un ser viviente, ¿verdad? Esto concuerda perfectamente con la manera ordenada por Dios. ¡Aleluya! Así que no puede ser que con el paso de los años no hayamos traído a nadie al Señor. Necesitamos urgentemente ir al Señor, arrepentirnos, vaciarnos. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Debemos hacerle esa oración al Señor. Saca la esterilidad de mí, trae vida a mí, para que pueda engendrar nuevos. Señor, saca la esterilidad de la iglesia, para que la iglesia traiga nuevos. Necesitamos urgentemente esta oración entre nosotros, para que esta rueda sea alta y espantosa. Sí, y esto lo podemos ver en la obra de nuestros queridos hermanos Nee y Lee, Watchman Nee, Witness Lee, siendo hombres pequeños, llevaban una rueda alta y espantosa, ¿verdad? Este pequeño joven, Watchman Nee, llevaba una rueda alta y espantosa. Así que invitamos a los jóvenes. Los jóvenes no son tan jóvenes para consagrarse al Señor. Nunca se es demasiado joven, aleluya, para consagrarse al Señor. Este pequeño joven de 17 años, miren todo lo que ha producido. ¿No es esto maravilloso? Una rueda alta y espantosa que ahora está por los 6 continentes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, jóvenes? Leer la palabra, estudiarla, para entonces comerla, asimilarla, digerirla y asimilarla, para entonces poder hablarla, para que esta rueda se mueva hasta la parte más remota de la tierra y llegue a ser una rueda alta y asombrosa. ¿No es maravilloso esto? El hermano Lee, cuando salió de la China, una vez que el hermano Nee fue encarcelado, también un pequeño chino salió de la China continental e hizo un gran, ¿verdad? Una gran obra en Taiwán. De cientos que salieron, se produjeron miles. Y hoy está sobre toda la tierra. Eso quiere decir que no debemos menospreciar quiénes somos nosotros. Somos los seres vivientes. Necesitamos ser uno con nuestro Señor, en vida y naturaleza. Movernos, tomar la decisión de movernos. Sigamos. Que las ruedas sigan a los seres vivientes indica que el mover de la obra de Dios depende de que nosotros nos movamos. También indica que si nos movemos en fe, el Señor seguirá nuestro mover. ¡Aleluya! ¿No les parece maravilloso esto? El Dios que creó los cielos y la tierra se plació cumplir, llevar a cabo su economía con el hombre, en el hombre, con el hombre, a través del hombre.
Él no quiere hacer nada solo. Hermanos, Él no va a hacer nada solo. El Señor solo está esperando que nosotros nos movamos. Por eso es que necesitamos reaccionar a este hablar de los 4 seres vivientes con estas ruedas altas y asombrosas y movernos. El Señor no puede venir. El Señor no puede venir si nosotros no nos movemos como estas ruedas. Amén. Así que necesitamos consagrar nuestras vidas, consagrar todo lo que somos. ¿Cómo podemos movernos? Ok, tenemos que ir, tenemos que dar y tenemos que orar. ¿Verdad? Al ir, al dar y al orar, nosotros hacemos que esta rueda se mueva. ¿Qué oración debemos hacer? La oración que derrame el Espíritu Santo. ¿Qué oración debemos hacer? La oración que haga temblar la tierra. ¿Qué oración debemos hacer? La oración que libere la palabra. Que la palabra corra sin fronteras. Aleluya por esta rueda. Sigamos. Y con esto concluimos. F. Las ruedas siguen a los seres vivientes y estos siguen al Espíritu. El Espíritu está en las ruedas. Este es el recobro del Señor. Él está moviéndose por el principio de encarnación. Eso quiere decir que Él no lo va a hacer sin nosotros. Él se encarnó, tuvo un vivir humano, llegó a ser el Espíritu vivificante, vive dentro de nosotros para hoy moverse dentro de nosotros. Necesitamos ser aquellos, ¿verdad?, que dedican tiempo al Señor cada mañana, pasando tiempo con el Señor, haciendo amores con el Señor, para que Cristo se reproduzca en nosotros y Cristo se reproduzca en muchos otros. Alabado sea el Señor. De seguro, entonces, necesitamos poner atención a nuestra posición delante del Señor. Hemos estado entonces oyendo que el Señor tiene un mover en esta tierra, en toda la tierra. No sé si alguna vez, en algún momento nos hemos preguntado si tenemos que ver con esto que los hermanos han hablado, si estamos en Centroamérica. Se mencionó Europa, Rusia, Asia, Estados Unidos, y está Centroamérica. Tiene que ver eso con nosotros. No debemos tener nuestros oídos cerrados, porque nosotros somos parte de esta tierra que el Señor está buscando recobrar. Hermano, el gobierno que está fungiendo hoy en esta tierra no es el reino. El reino está en la iglesia, pero la iglesia necesita avanzar con el Señor. Por lo tanto, hoy nosotros necesitamos ser aquellos que cooperen con Dios. Podemos orar en este momento: Señor, quiero cooperar contigo, junto con los santos, en tu mover. Este mensaje es un mensaje que nos alerta, que nos llama a que seamos cooperadores con el Señor para llevar a cabo su mover en su economía. Primero, conociendo esta era.
Y al mostrarnos nuestro hermano Jorge las cosas que han pasado después de unos 25, 26 años, podemos darnos cuenta, hermanos, que estamos en la última etapa. Estamos en la última etapa. Nos ha tocado vivir la última etapa. El Señor dijo a sus discípulos: erguíos. Hermanos, erguíos. Hermanas, erguíos. Estamos viviendo en la última etapa. Necesitamos conocer lo que está pasando alrededor. Está en la última etapa. Un día de estos, llegué al salón de reunión, llegué un poco tarde, estábamos en alguna situación por ahí, y estaban algunos hermanos platicando, y de repente vi un grupo de niñas, de jovencitas, y estaban reunidas juntas, y las vi un poco extrañas, y me acerqué y les dije: hola, ¿cómo están? Y se me quedaron viendo y dice: bien. Y yo dije: ¿de verdad? Y dijeron: no, tan bien. Digo: ¿qué pasó? Estamos afligidas. Todo mundo, que no es la iglesia, todo mundo no es la iglesia. Por favor, recuerden eso. Todo el mundo está hablando que ya se viene la Tercera Guerra Mundial. Y entonces le dije yo: bueno, todo el mundo no es la iglesia. Y Facebook no es la Biblia. Sí sabían eso, ¿verdad? Me siento un poco extraño al decir esto, porque algunas pensamos que Facebook es la Biblia. No, entonces yo le dije: necesitamos aprender a leer la Biblia, porque vendrán guerras, dice la Biblia, y rumores de guerra, pero no es el fin. Estamos en la última etapa. Sí, estamos en la última, pero necesitamos hacer nuestra parte para cerrar esta era. Números Romanos 2. Si hemos de cooperar con el Señor para llevar a cabo su mover en su economía, tenemos que conocer esta era. Aleluya, porque ya el Señor nos mostró lo que está pasando en nuestro entorno en esta era. Pero conocer esta era equivale a conocer la era del cristianismo actual de una manera particular, especialmente en cuanto a la revelación hallada en las Escrituras, las verdades divinas y la teología genuina y apropiada. Así que yo también tengo entonces, hermanos, que insistir: lean la Biblia cada día, estudien la Biblia. Jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Aleluya. Jóvenes, usen su mente para entender la Biblia por medio del ministerio, y luego cómansela, digiéranla y asimílenla. Será dulce en su boca y en su vientre lo amargará, porque necesitamos pasar por esa transformación. Sí es necesario que recordemos, porque esta debe de ser nuestra vida. No queremos que lean la Biblia para que sepan cosas simplemente. Queremos leer la Biblia y estudiar la Biblia para que llegue a ser un contenido de vida en nosotros, a fin de que, como el Dios hombre que anduvo en la tierra llevó a cabo la economía de Dios, nosotros podamos seguir sus pisadas. Amén. Ni una de las teologías actuales, incluyendo el credo de Nicea,
enseña adecuadamente los siguientes 5 puntos críticos respecto al Espíritu de Dios en el mover de la economía de Dios. El credo de Nicea fue un concilio que se llevó a cabo donde se determinaron ciertas verdades de la Biblia. Y es un credo que rige tanto el catolicismo romano como el cristianismo protestante. Y muchas iglesias, muchos grupos religiosos, aún después de sus reuniones o cultos, recitan este credo, porque para ellos ha llegado a ser importante tener estas verdades. Sin embargo, este credo no muestra estos 5 puntos críticos, importantes, maravillosos, que revela la Biblia sobre el Espíritu. Nosotros necesitamos darnos cuenta de ello. Pero una vez más, hermanos, porque quiero mencionar esto, tenemos que tener temor de que nosotros no estemos conociendo la verdad como debe de ser conocida. Quiero animarlos, hermanos, a que no nos conformemos simplemente con venir a algunas reuniones y oír a los hermanos. Sí tenemos reuniones gloriosas, tenemos reuniones en el Día del Señor donde hay muchos hermanos que se ejercitan, se preparan y hablan su porción, pero no podemos dudar que hay un buen porcentaje que no se ejercita ni se prepara, por lo tanto tampoco trae su porción. Eso no es el recobro del Señor, ese no es el cuerpo de Cristo, esa no es la novia preparada, esos tampoco son los vencedores. De esa manera el reino no puede venir. Hermanos, hermanas, necesitamos despertar hoy. Esta conferencia es un llamado. El Señor está gritándonos: necesito una novia, quiero amarla, pero quiero ser amado. Algunos de nosotros posiblemente hayamos ya dejado nuestro primer amor. Venimos a las reuniones, nos sentamos en cualquier lugar, porque no queremos sentarnos en los lugares donde se siente el asunto. Queremos estar ahí donde no hay mucho compromiso, donde si quiero me salgo, si no, puedo permanecer más tiempo ahí. Nadie me pide si leo la Biblia, nadie me ve si la leo o no, si la abro o no. Nadie me ve si puedo mandar un mensajito de texto de mi celular, porque agacho la cabeza y pueden pensar que estoy orando. Señor Jesús, necesitamos entrar en la palabra del Señor. Necesitamos ser aquellos que conocen. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos el miembro del cuerpo de Cristo, somos aquellos que estamos siendo preparados para ser la novia que ama, que tiene amores con su novio. No podemos seguir perdiendo nuestro tiempo. Aún no había el Espíritu que da vida antes de la glorificación, o sea, la resurrección de Cristo. Aún no había. En Juan 7, creo que algunos ya lo hemos leído eso, ¿no? El Señor dijo: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido
aún glorificado. Y nos encontramos con esta parte porque aún no había el Espíritu. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, encontramos que el Espíritu de Dios se movía, se cernía. Ese era el Espíritu de Dios. Pero en Juan 7 dice que aún no había. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. Cuando corremos por toda la Biblia, nos encontramos que este Espíritu ha pasado por un proceso, ha pasado por muchas etapas, y luego lo llegamos a tener como el Espíritu consumado. Pero aquí en Juan 7, aún no había el Espíritu. Nuestro Señor Jesús es Dios. Antes de la eternidad, en la eternidad pasada era Dios. En este tiempo es Dios. Y luego en la eternidad futura seguirá siendo Dios. Pero un día, en este tiempo, Él se encarnó. Él se vistió de hombre. Tuvo una humanidad por 33 años y medio. Y luego al final de esa vida humana, Él fue a la cruz. Y en esa cruz, Él murió una muerte toda inclusiva, toda sustitutiva. Nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió consigo mismo, liberó su vida divina. Como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, Él fue abierto en su carne y nació como el primogénito de Dios, para llegar a ser el primero entre muchos granos. ¡Aleluya! ¿Es usted un grano? Hermana, ¿es usted un grano? Joven, ¿es usted un grano? Quiero repetir lo que el hermano Jorge dijo: nadie es tan joven para no consagrarse al Señor. Pues nadie es tan joven para no ser un grano de trigo. Usted es de parte de los muchos granos. Yo soy parte de los muchos granos. Y luego en resurrección, esa vida fue impartida en nosotros. Este Dios infinito, entró en nosotros siendo finitos. Yo sé que en nuestra humanidad caída, muchas veces estamos en el espejo viéndonos y decimos: qué bonito me hizo el Señor. Por favor, subrayen que estamos en nuestra humanidad caída en ese momento. O sea, estamos ciegos, no miramos bien. Pero cuando el Señor nos permite vernos en este espejo, esa es otra cosa. Entonces nos damos cuenta quiénes somos. Y entonces decimos: no merezco estar aquí. Pero usted, sí, yo le quiero enfatizar, usted no merece estar ahí. Yo no merezco estar aquí. Pero Cristo lo compró. Él nos engendró. Y ahora somos sus muchos hijos, sus muchos hermanos. Necesitamos tener esa claridad en nosotros. Necesitamos tener ese depósito en nosotros. Y cuando tocamos a las personas necesitan saber que ellas fueron creadas para eso. No fueron creados para ser buenos. No fueron creados para ser mejores. Fueron creados como un vaso para contener a Dios. Señor Jesús, el postrer Adán en la carne llegó a ser el espíritu vivificante, con lo que cumplió Juan 7:39 y 1 Corintios 15:45. Por ende, en 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Y el siguiente versículo usa el Señor Espíritu como un título divino y compuesto. Oh Señor Jesús. Luego tenemos, este es el segundo punto,
El primero, el espíritu no había. El segundo es nuestro espíritu. El Señor llegó a ser el espíritu vivificante. Nadie tiene esa cosa tan maravillosa como nosotros. El tercero, el espíritu compuesto es tipificado por el ungüento para la unción. Un compuesto de unción de aceite de oliva con 4 clases de especies y su eficacia. En Éxodo 30, del 23 al 25. Es maravilloso cuando los hermanos nos abrieron este asunto en Éxodo, y lo han abierto muchas veces en muchos mensajes. Esta es una de las cosas que a mí me han maravillado tanto, ver en esas especies el proceso de nuestro Dios, y que llegue a ser compuesto, consumado para nuestro disfrute. Oh Señor Jesús, hermanos, necesitamos entrar en esto. Esto necesita ser nuestro pan diario, nuestra comida diaria. El espíritu de vida, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, Cristo mismo, y el espíritu que mora en los creyentes, mencionado en Romanos 8, 2, 9 al 11, todos estos se refieren al espíritu compuesto que da vida. Romanos 8, 2 dice: porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Este es el tercer aspecto. Todos estos espíritus se usan de manera intercambiable y está en nuestra vida para ser el espíritu que mora en nosotros y vive por nosotros. ¿Quién tiene que vivir de una buena manera? Nadie. Cristo puede vivir en nosotros. El 5. El Espíritu de Dios en el mover de la economía eterna de Dios es los 7 espíritus. El Espíritu 7 veces intensificado. ¡Aleluya! En Isaías 30, 26 dice: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Oh Señor Jesús. Cuando vemos nuestro entorno hoy día, nos damos cuenta cuánta degradación hay alrededor nuestro. Es como caminar en un pantano con un pantalón y zapatos blancos. ¿No? ¿Para dónde usted se mueve sin que se manche? ¿Para dónde usted voltea a ver sin que sus ojos se contaminen? O que sus oídos se llenen de suciedad. El Señor enseñó a sus discípulos a que se lavaran los pies. Necesitamos aprender a lavarnos los pies. Hermano, ¿cómo vienen nuestros pies? Los pies de nuestros hermanos trabajando en la calle, donde quiera que sea, no importa la clase de trabajo que sea, está contaminada. Pero, lamentablemente, nosotros hemos caído muchas veces en esa contaminación. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de aspirar, nuestra manera de vestir aún. Seguimos la moda, el mundo, seguimos a nuestros amigos. El Señor tuvo que intensificarse 7 veces. Tuvo que subir la intensidad, aún para que oigamos, porque hay tantas voces. Hay consejos para las jovencitas y para los jovencitos. Hay un canto que entonamos con ellos, dice, hay una voz que me dice: no te des a él,
sé normal como los demás. ¿Han oído esas voces? El Señor dice, ven a mí. No aprendemos a oír esas voces. Samuel un día fue llamado por el Señor y no entendía que Dios le llamaba. Y Elí se había olvidado cómo Dios llamaba. A veces tenemos esa clase de vida nosotros. Unos todavía no han aprendido a oír cómo Dios llama. Y otros ya se les olvidó cómo Dios habla. Señor, ¿no creen que es alarmante eso? Señor, intensifícate más en mi vida. Aún intensifícate a tal grado que cada mañana yo aprenda a verte a ti antes que cualquier otra cosa. Jóvenes, hermanos adultos, necesitamos disfrutar este espíritu 7 veces intensificado. Hay algunas lámparas que tienen esa clase de intensidad. ¿Se ha fijado? Usted la quiere suave, la tiene suave. Si la quiere más intensa, la puede tener intensa. Pero todo tiene un control. Si no accede a ese interruptor, no puede tener ninguna de esas luces. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Dios está intensificado 7 veces hoy, como el Espíritu. Pero si usted no toca el interruptor, Él no va a poder hablar. Y Él no va a poder ungir ni moverse dentro de nosotros. Necesitamos tocar el interruptor. Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos aprender a tocar la palabra como nuestro pan diario. Cada día. Padres, enseñen a sus hijos a ir a la palabra cada día. Jóvenes, enseñen a sus hermanos más jóvenes a ir a la palabra cada día. Si no aprendemos a hacer esas cosas, no podremos saber dónde está el interruptor. La manera más fácil de tocar al Señor es invocar su nombre, pero ejercitándonos. Porque Jeremías dijo suspiro. Jeremías no dijo respiro, dijo mis suspiros desde lo profundo de mi hoyo. Necesitamos aprender a suspirar, no simplemente a respirar, pero suspirar, Señor Jesús. La Iglesia Católica, las denominaciones protestantes, la Asamblea de los Hermanos, las iglesias pentecostales, los grupos libres, están limitados por su teología imperfecta y no bíblica. De modo que no ven la revelación central de Dios, ni alcanzan la compleción de la economía eterna de Dios, porque pasan por alto y descuidan o se oponen a los 5 puntos mencionados anteriormente respecto al Espíritu de Dios. Ellos no lo tienen. Qué lástima. Pero nosotros sí lo tenemos. Aún nosotros mencionamos que tenemos la cumbre de la revelación divina. Dios se hizo carne. La carne se hizo espíritu. El espíritu se intensificó 7 veces a fin de llevar a cabo la consumación de la nueva Jerusalén. Esta es la verdad cumbre. Algunos la tenemos en eslogan, cuadros. Algunos la llevamos hasta en el texto del teléfono. Pero, ¿cuál es nuestro contenido? ¿La gente lo ve? ¿Ve a Dios hecho carne? ¿Y esa carne vivir en el Espíritu? Oh Señor Jesús. Dios debe obtener un pueblo. ¿Quiénes? Díganlo otra vez, por favor. ¿Quiénes? Para que ellos sean
¿Qué van a hacer esos 10 hombres? Con miras a que se lleve a cabo su economía eterna con respecto a la iglesia, lo cual tiene como resultado el cuerpo de Cristo y alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén. En 2 de Pedro 1:12 se nos menciona la palabra la verdad presente. Todas las verdades se encuentran en la Biblia, hermanos. Pero por medio de la necedad, infidelidad, negligencia y desobediencia del hombre, muchas veces mía, muchas verdades se perdieron y quedaron escondidas del hombre. Las verdades recién reveladas no son inventos nuevos de Dios, más bien son los nuevos descubrimientos del hombre. Todo obrero del Señor debería de inquirir delante de Dios. ¿Cuál es la verdad presente? Necesitamos preguntarle a Dios diciendo: Dios, ¿cuál es la verdad presente? Hoy día, Cristo es la centralidad de Dios. Nadie tiene la preeminencia antes de Cristo. ¿Por qué exaltar otra cosa? ¿Por qué exaltarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tener en primer lugar el trabajo? Alguien me dijo: no, la familia es lo primero. Si la familia fuera lo primero en mi vida, eso sería un desastre. No se equivoque. Cristo es lo primero. Entonces su familia o su vida será diferente. Voy a saltarme para que usted siga leyendo después. La verdad presente es tanto la revelación central de Dios como el recobro presente del Señor. Si se nos pide que expliquemos lo que el recobro es hoy, deberíamos ser capaces de responder con una frase sencilla. Lo leemos juntos. El recobro del Señor consiste en que Dios llega a ser carne. La carne llega a ser el espíritu vivificante. El espíritu vivificante llega a ser el espíritu 7 veces intensificado a fin de edificar la iglesia, que llega a ser el cuerpo de Cristo y lleva la Nueva Jerusalén a su consumación. Este B es importante. Este es el ministerio completo de Cristo en 3 etapas: la encarnación, la inclusión y la intensificación. Si quiere saber de eso, matricúlese en el entrenamiento de las 128 lecciones. No pierda de vista esto. O váyase para el entrenamiento de México o Paraguay. Oh Señor Jesús. Me paso hasta la última parte y leemos juntos el 4. Necesitamos llevar a cabo una obra de 3 secciones. Una obra en la etapa de la encarnación a fin de producir personas redimidas. Una obra en la etapa de inclusión a fin de producir las iglesias. Y una obra en la etapa de intensificación a fin de producir los vencedores, para edificar el cuerpo, el cual alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén como meta única de la economía de Dios. ¿Qué tal ora con su compañero para que el Señor infunda esto en nosotros?